Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Queremos darles la bienvenida al programa número 40 de la Náusea TV, es nuestro segundo año calendario de emisiones. Va a ser nuestro primer programa del 2022. Les agradecemos por acompañarnos a todos quienes nos han seguido hasta acá. Les seguimos recordando que se sigan suscribiendo al canal, que nos sigan siguiendo en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y bueno, le agradezco sin más a Rafael de la Garza, a Jesús, que se hayan unido en esta mesa donde queremos pues, dar un breve recuento, más que un recuento de lo que pasó en el 21, pues hacer un poco de perspectiva hacia el 2022, analizar algunas cuestiones que hemos tocado ya en distintas mesas de análisis para que aprovechamos para recordarles que les pueden echar un ojo a meses anteriores. Hemos debatido temas, digamos, de diversa índole, de diverso alcance en términos nacionales, continentales, evidentemente internacionales, cuando así lo ha meritado la ocasión. Y en esta ocasión pues queremos retomar un poco ese esquema para comentar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que pasa en México, con lo que ha suscitado, con lo que se ha suscitado en Latinoamérica en términos políticos en el último año y las perspectivas que tenemos para este 2022. E igual un breve análisis de algunas cuestiones coyunturales de carácter internacional que nos parecen importantes. Yo quisiera empezar con la cuestión nacional para plantear alguna serie de situaciones, digamos, que van a ser relevantes para este 2022. Y bueno, yo quisiera empezar con la cuestión de seguridad, que a mi juicio es el problema fundamental, más allá del evidente problema económico y de desigualdad que hay en el país. Pero yo creo que la cuestión de la migración y que va de la mano con la cuestión de la seguridad es algo que vamos a ver cómo se va a exacerbar en este 2022. Los últimos datos que yo revisé hablaba de que el Instituto Nacional de Migración tenía más de 50,000 solicitudes de, de ingreso al país, especialmente de personas provenientes o no provenientes, pero de nacionales de Haití, que es un programa que tenemos pendiente también el analizar en términos concretos qué es lo que pasa en Haití. A mí me gusta mucho cómo se define que no es el país más pobre, sino que es el país más empobrecido históricamente, a lo mejor no solamente de Latinoamérica, sino incluso de todo el mundo. Entonces, bueno, es una cuestión que hay que atender, la cuestión de la migración. Por otra parte, en el mismo tenor, el presidente ha recalcado en varias ocasiones el récord que se tiene por ingresos de remesas. Hay que tener cuidado con esa consideración porque este año se empiezan a cortar ya los apoyos que se han dado en términos masivos a los pobladores en Estados Unidos, mucho de lo cual explica el aumento de las remesas en el año pasado. Y vamos a ver cómo inevitablemente van a ir disminuyendo. Entonces, ese es un primer apartado que creo que al que hay que mantener un ojo vigilante sobre qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la actitud, se va a mantener la política que se ha tenido de establecer el muro de Trump, lo establecimos nosotros, pero en la frontera sur. Entonces, esa es una primera cuestión. Segunda, para no entrar todavía en el terreno de lo más burdo y concreto, la cuestión de la economía, evidentemente, cerramos el año con un 7 punto y tantos de inflación, la más alta en 25. No es una cuestión, evidentemente, que tengan que ver solamente con el gobierno de López Obrador. Europa también está cerrando el año con tasas de inflación más allá del 7%, las más altas en 25 años. Pero bueno, si bien, como también comentaba López Obrador, ese aumento en la inflación no se ha comido por completo los aumentos que ha habido al salario mínimo, sí es cierto que una gran parte de la población resentimos esa inflación tan elevada. Parece que ya no va a ser una inflación tan coyuntural como se esperaba, parece que vamos a tener una cuestión más de mediano o largo plazo, en el que al menos los primeros 6, 7 meses de este 2022 vamos a continuar con precios altos, sobre todo para alimentos, para combustibles. Entonces, esa es una cuestión a la que hay que estar pendientes también. Los programas de apoyo de la cuarta transformación de una u otra manera han servido para, sino para frenar, sino para desaparecer los problemas de desigualdad, sí para poner cierto freno a ese aumento tendencial que habíamos visto durante el periodo neoliberal, pero evidentemente no son suficientes y la cuestión pues tampoco va a estar tan sencilla para esos primeros meses del año. Tercero, creo que sí es importante resaltar que en el 2022 se inauguran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas empiezan a entrar en funcionamiento, perdón, al menos es lo que anuncian los encargados de esas construcciones, y bueno, van a representar de una u otra manera un aliciente para el gobierno de López Obrador en términos de haber cumplido dos de sus principales promesas. El aeropuerto, bueno, tiene su funcionamiento lógico, la refinería habrá que ver cómo empieza a funcionar, qué tanta producción efectiva puede haber en los primeros meses, pero creo que van a ser logros importantes. Cuarto, por último, y con esto cierro, que es una cosa a la cual tendremos que volver posteriormente, pues es un año de elecciones, tenemos elecciones en 6 estados de la República. Si bien ninguna es tan trascendental, quizá Hidalgo es un caso paradigmático porque se va a romper o parece que se van a romper con 7 décadas de hegemonía priista, pero en términos generales hay que atender todas esas cuestiones, todas esas elecciones locales.
Parece que Morena va a alcanzar una mayoría o va a alcanzar las gobernaturas al menos en 4 de esos 6. Están pendientes Aguascalientes y Durango, son los que están un poquito menos seguros. También hemos comentado en distintas ocasiones cómo los procesos internos del partido de Morena han sido cuestionados. En esta ocasión parece que se hicieron de manera un poquito más limpia, aun cuando sigue habiendo ciertas cuestiones ahí con la cuestión de la paridad de género. La afirmación general, digamos, es que se le asignó a las candidatas mujeres, los estados con menores posibilidades. Entonces, bueno, eso es algo sobre la vida interna política de Morena, sobre lo que tenemos también que mantener un ojo. Y por último, no menos importante, pero yo creo que sí un poco menos trascendental, es la cuestión de la revocación de mandato. Sabemos que el INE la ha estado echando para atrás por cuestiones presupuestales que aducen ya ahí a una pelea directa, un enfrentamiento directo entre los principales miembros del Consejo del INE, Murayama, Lorenzo Córdoba, frente a la política de López Obrador. Yo estoy casi seguro que la consulta se va a llevar a cabo, habrá que ver en qué condiciones, y bueno, analizar nada más pues que son 3,000 millones de pesos, o entre 2,000 y 3,000 millones de pesos los que se van a gastar en una consulta de la cual todos sabemos cuál va a ser el resultado. Yo no creo este argumento de que sirva para poner un ejemplo, para establecer un primer intento de participación democrática, precisamente porque no va a ser un ejercicio de revocación de mandato, y no estoy seguro si sea necesario, aunque lo entiendo en términos políticos, una ratificación del mandato de un presidente que mantiene índices de popularidad arriba del 60%. Entonces, bueno, son 4 temas ahí muy por encimita que creo que valdrá la pena que mantengamos la atención en ellos durante el 2022. Le cedería yo la palabra a Rafa para que hagamos algún comentario breve en ese sentido. ¿Qué pasa con México? ¿Cómo ves la política nacional, la economía nacional, etcétera? Gracias, Héctor. Gracias. Saludos, Jesús. Saludos a los camaradas que nos están viendo. Pues sí, efectivamente, mira, yo quiero empezar por esta última parte de la revocación del mandato. Yo creo que lo que yo quiero, pues de alguna manera, ilustrar aquí, no es tanto la pelea con el INE, que es casi como una telenovela nacional. A mí lo que me llama la atención es que más, o sea, te preguntas tú, Héctor, cuál es la función, la finalidad, ¿no? ¿Cuándo está garantizado que la va a ganar? Al grado de que incluso la oposición pues, le ha puesto piedritas porque evidentemente saben cuál va a ser el resultado. No, yo creo que aquí la cuestión es la manera en la que el presidente moviliza políticamente a las bases de Morena. ¿Sí? Y esa movilización no es por fuera de lo electoral, es dentro de lo electoral y de lo institucional. Entonces, el ejercicio de revocación de mandato, que si bien en el mediano o largo plazo puede ser muy útil para votar personajes que no sería tan descabellado pensar que llegaran tipo Bolsonaro mexicano o algo así, pues eso sería ya en el mediano plazo. Pero en lo que tiene que ver con el corto plazo, pues es básicamente movilizar a la población a través de y centrado en la figura del presidente de la República. Entonces, la movilización no es solamente que la gente vaya a votar a favor o contra ¿no? de que se revoque el mandato. La movilización viene desde la cuestión de las firmas, ¿sí? de todos los cuadros morenistas que están dale y duro recabando firmas, ¿no? Y se nota cómo hay estados en donde, sobre todo los estados controlados o gobernados por Morena, ¿sí? O por gobernadores con la etiqueta de Morena, pongámoslo así. Entonces, digamos, ahí es donde se nota que hay más actividad, donde reúnen más firmas, y obviamente en estados en donde Morena no tiene hegemonía, pues se nota una cierta diferencia en términos generales. Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque esa es una de las limitaciones, ¿no? de Morena y de la propuesta política del presidente de la República. La gente se moviliza siempre y cuando la movilización sea para fortalecer al régimen, para fortalecer al presidente. Y esta es la vieja historia del viejo régimen, por decirlo de alguna manera. Si se van a mover para apoyar. Gracias, señor presidente, todos con el señor presidente. Adelante, señor presidente. Los jóvenes no lo recuerdan, pero en los años 70 y 80, el día 1 de mayo, sobre todo, pues era básicamente una movilización típica, ¿no? de los cuadros del PRI
para fortalecer la figura presidencial. En esto me parece que está el fondo de la cuestión y esa es en parte la razón por la que la derecha se opone. Sí, porque si tú no movilizas a tus bases de otra manera, pues entonces las bases se van diluyendo, hay que tenerlas movilizadas. Pero ojo, movilización no es lo mismo que movimiento. La movilización viene de arriba. ¿Sí? La gente se moviliza, pero hay una consigna, hay una organización que viene de arriba. Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que rescatar de esa parte. Y la otra parte que quería mencionar es la cuestión de la seguridad pública, en la cual me parece no va a haber ningún cambio, siguen los abrazos y no balazos, ¿sí? Pero no precisamente para los migrantes. ¿Sí? Para la migración se está endureciendo fuertemente la política migratoria, ¿sí? Y la tendencia es a que se siga endureciendo esa política, ¿sí? Con todas las consecuencias del caso. Sobra decir que no es totalmente eficaz, mucha gente se cuela, ¿no? Porque, como lo vimos con el tráiler que se accidentó, pues lo primero que dijo el de migraciones, no pasó por los retenes nuestros. No, sí pasó, pero pues pasó con cuota, pues. Entonces dices, o sea, el cuate está curando en salud, y lo primero que dice es, no pasó por los retenes, no, pues seguramente pasó por la brecha, ¿no? De la selva y luego un helicóptero, o sea, por favor. Entonces, ese es el talón de Aquiles de toda la propuesta. Más allá del autoritarismo y de lo servil que pueda hacer esta política para la política migratoria estadounidense, lo que vemos es que ese endurecimiento encarece el costo del tráfico, ¿sí? Lo cual beneficia básicamente al triángulo de las Bermudas, que es los militares, migración y el narcotráfico. Entre esos tres está el gran negocio de la migración. Y el endurecimiento no lo va a detener, sino que básicamente lo que va a hacer es encarecer y poner aún en mayor peligro a los migrantes que van a buscar nuevas rutas. La migración es un fenómeno estructural, ¿no? Es un fenómeno coyuntural. Y me parece que la solución que está proponiendo tanto Estados Unidos, a los que ya estamos acostumbrados, pero sobre todo el gobierno mexicano, pues es una solución que tiene que ver con cuestiones coyunturales y no estructurales. Por más que él diga que va a dar dinero para mejorar las condiciones, la crisis estructural en Honduras y en Guatemala no se va a arreglar con programas sociales, con todo respeto. Y sin duda que mucha gente se va a ver beneficiada por una beca o por un programa, pero evidentemente los problemas estructurales no se resuelven así, ¿no? Yo creo que estos dos temas, en términos de política nacional, van a ser un indicador, por un lado, el nivel de movilización de las fuerzas de Morena, y por el otro, la política de seguridad y en particular de migración, lo que nos va a ir mostrando el talante de un gobierno federal que eventualmente va a tener que enfrentar elecciones para gubernatura y enfrentar las consecuencias que tiene la carrera presidencial, que está a todo lo que da y que yo supongo en el año que viene, en este año va a ser todavía más fuerte. Yo tocaría esos temas por el momento y lo dejaría ahí, ¿no? Claro, bueno, igual tomando la palabra al respecto, creo que ya Rafa ahondó un poco más, sobre todo en este tipo de cuestiones. Yo solo que quisiera tratar dos temas, uno en materia de seguridad también, pero no necesariamente tratando con la cuestión de la migración, sino más bien con la estrategia de seguridad con respecto a los grupos armados. ¿Por qué? Porque al menos en Veracruz atendemos a que la última semana ya se volvieron a presentar casos digo, no es que no estuvieran ahí, pero volvieron a hacerse masivos casos de asesinatos, ¿no? En este caso, creo que 9 personas, ¿no? Aparecieron 9 cuerpos por ahí, en el estado de Veracruz, y un video incluso en el que una nueva organización, ¿no? Esta que se hace llamar 4 Letras, acusa al gobierno de Veracruz, a personajes del gobierno de Veracruz, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública, de estar apoyando, ¿no? al cártel de Jalisco, digamos, en toda esta cuestión del trasiego de drogas y el control de la plaza, en el cual, pues, lo que están llamando directamente es nuevamente a una confrontación por la plaza, ¿no? Sabemos que este tipo de cuestiones
no se han ido del contexto. La política de abrazos y no balazos no ha tenido el efecto que Andrés Manuel quiere estar planteando, pero bueno, sería interesante atender a esto en los próximos meses, a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y en segundo lugar, con respecto a la revocación del mandato, como bien lo señalaban, ¿no? Lo que menos les preocupa a ellos es el resultado, eso es obvio, ¿no? Esto es un ejercicio político de refrendar la imagen de Andrés Manuel ante la población, y sobre todo también ocuparlo para otro tipo de discursos que el presidente ha estado entablando, ¿no? Con la cuestión de que el INE señaló de no tener suficiente de gasto, porque pues recordemos que ya se les había reducido, digamos, el gasto público para el INE. Pues ahora AMLO, el día de ayer, bueno, el viernes, comentó en la mañanera un nuevo ataque, ¿no? En el cual señaló, bueno, es que si no tienen dinero es porque se lo gastan en cosas superfluas, ¿no? Y atacó un poquito más de nuevo la cuestión de los salarios, hablando de que 100,000, 150,000 pesos es una exageración y no solo una violación a la ley, sino algo inmoral, ¿no? Que se tienen que atender, por lo cual señaló que iba a enviar una nueva propuesta de austeridad para el INE, ¿no? Y si bien señalan que esto es una propuesta porque pues no tienen la capacidad para obligarlos, digamos, a bajarse el sueldo, lo importante aquí es que, al igual que el proceso de revocación de mandato, es un ejercicio ideológico, ¿no? Un ejercicio de lucha por medio de la legitimación del presidente y deslegitimar a este tipo de autoridades por, pues, egoístas y no estar poniéndose la camisa ahora sí, ¿no? Para la austeridad republicana. Y esto sobre todo se ve porque también la nueva propuesta que enviaron para la consulta tiene que ver con la reducción de las casillas, ¿no? Están diciendo, bueno, el problema es el dinero, vamos a reducir las casillas, vamos a hacer esto más barato. Está hablando de reducirlo en un 50%, lo cual pues evidentemente va a disminuir el nivel de participación, pero pues lo que aquí menos importa es la votación. Como bien lo señalábamos, es simplemente el ejercicio ideológico de plantear de nuevo la presidencia de Andrés Manuel como algo diferente y como un ejercicio democrático interesante, ¿no? Veremos cómo se desarrolla este conflicto, que pues va a dar para largo, porque esta es la primera, digamos, una de las primeras confrontaciones que tienen, y todavía hay tiempo para que se presenten nuevas entre esos actores, ¿no? Eso sería por ahora. Bien, yo creo que en otro nivel, en otra dimensión, la cuestión latinoamericana, ¿no? Yo creo que sería importante discutir aquí la famosa segunda ola del progresismo, el entusiasmo, todos, ¿no? En Brasil están diciendo que hay que aguantar la respiración hasta diciembre, cuando ya se va Bolsonaro y supuestamente vuelve Lula y vuelve el paraíso, etc. Yo creo que lo más interesante no es tanto si Lula regresa o no. Me parece que sin duda que el gigante sudamericano es fundamental para, por ejemplo, acelerar procesos de cierta autonomía como la CELAC y otros. Porque aquí ya quedó claro que no es desaparecer la OEA, es simplemente desahuciarla y mover la discusión a otras instituciones, ¿no? Internacionales, porque evidentemente quitar y sacar a Estados Unidos de este tipo de organización sería complicado. Entonces lo que se hace es que la OEA se le congela y la discusión y los acuerdos se ponen en otro lado, y de esa manera se evita un conflicto directo con el imperio. Yo creo que la parte más interesante a seguir es lo que va a pasar en Chile, lo que está pasando en Chile, en función de, pues del primer país que tuvo su reforma neoliberal, que fue como el conejillo de Indias latinoamericano para iniciar estos procesos estructurales de la economía. Recordemos que iniciaron en Nueva York. Los que saben de esto muestran que las recetas monetaristas, ¿no? Del FMI y lo que hoy conocemos como neoliberalismo, consenso de Washington, inició en Estados Unidos, justamente en Nueva York, frente a la quiebra de la ciudad. Pero en Latinoamérica, sin duda que el ciclo que inicia con el golpe de Estado del 73 parece que finalmente está llegando a su fin con dos elementos. Uno, el surgimiento de un sector político encabezado en este caso por Boris, que es post-dictadura, ¿sí?
y que de alguna manera se da al margen de los partidos de la concertación, ¿no? Tanto la socialdemocracia como la derecha. Y por el otro lado, el proceso de la Asamblea Nacional, que esto es otro, la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, ese proceso puede generar un cambio importante en Chile, que sin duda, sí, enterrará definitivamente el terrible periodo que surge en el 73 con el golpe de Pinochet, que recordemos que si bien Pinochet se va a principios de los 90, en realidad no se va, queda, ¿no? Y llegan los gobiernos de la concertación, los socialistas, los demócratas cristianos, en fin, todos estos grupos que venían de antes de la dictadura. Entonces, aquí lo interesante es ver si esta nueva generación de Boris, de Camila, ¿sí? De Giorgio, que fueron los estudiantes que encabezaron el movimiento estudiantil, ¿sí? En los años 2011, por ahí, 2012, con la experiencia previa de los pingüinos, 2006-2007, pues pueden de alguna manera modificar el escenario y abrir una alameda, ¿no? Para plantearlo a Allende, en donde Chile se transforme esa estructura tanto política como económica que heredaron los pinochetistas y que hasta cierto punto sigue siendo la dominante hoy. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que el cambio en Chile se profundice, esto va a tener un impacto muy importante en todo el subcontinente y podría básicamente inclinar la balanza ahora sí a favor de esta segunda ola progresista para darle continuidad a esta segunda ola progresista, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque probablemente la segunda ola dure menos que la primera, es una posibilidad, entonces habría que esperar que si en Chile y en Brasil, ¿sí? Hay una derrota definitiva de este sector neoliberal, por lo menos una fuerte derrota, pues yo creo que eso sería fundamental y a México evidentemente le sería mucho más conveniente tener gobiernos progresistas en Sudamérica que gobiernos como el de Duque o el de Macri o incluso el de Piñera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar atento a este proceso porque sin duda no solo va a tener un impacto a nivel regional, sino a nivel global, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría hacer. Eso es tú como la ves. Sí, bueno, creo que es muy interesante esta visión de una segunda ola progresista. Esperemos que no pase como señalaba Marx, ¿no? Que la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa, porque al menos en el caso chileno, pues atendemos pues una incertidumbre evidente, ¿no? En el sentido de que más allá de que pase la constituyente y de que haya ciertas victorias electorales, pues seguimos viendo una izquierda muy dividida, ¿no? Y dividida por cuestiones históricamente delimitadas, como es, digamos, la cuestión de los procesos más reformistas o los procesos más radicales, ¿no? Con una izquierda que le planteó, pues, cara más evidentemente a la dictadura y todos estos periodos, ¿no? No obstante, es muy interesante porque, por ejemplo, al menos con la cuestión de la CELAC, atenderíamos que en esta segunda ola México tendría un papel completamente diferente al de la primera, ¿no? En el caso de la primera, pues sabemos que si bien México se mantuvo en su política internacional clásica desde el periodo de los 60, que es llevarse bien con todos y tratar de mediar y tratar de no hacer demasiadas cosas, pues recordemos también pues algunos unas malas relaciones que entabló Fox y Calderón con algunos de estos gobiernos, ¿no? Evidentemente, y el apoyo incondicional a Estados Unidos. En este caso, pues AMLO, si bien evidentemente no va a dar un giro más a la izquierda, ni siquiera al ritmo de lo que vivimos en casos como Brasil o Argentina, sí está planteando, digamos, como lo señalaba Rafa, una lógica de contrapoder, ¿no? O de al menos de reconstitución de relaciones a nivel Latinoamérica, y que al menos últimamente vimos también un giro, dado que el presidente argentino pues
tomó la presidencia, ¿no?, de la CELACI, y pues se planteaba algunas cuestiones como un acercamiento por ahí de relaciones con Cuba, porque tienen algunos tratados, sobre todo en materia agrícola, tampoco es la gran cosa, y sobre todo porque algunos sectores, obviamente de derecha en Argentina, estaban temerosos por algunos acuerdos que tienen que cerrar con el FMI, que obviamente no se ve muy bien que traten de hacer alianzas con Cuba y con otros países que no se sujetan a este tipo de organismos, ¿no? No obstante, recordemos que también China tiene intereses en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, estaba por ahí acordando algunos préstamos en materia de infraestructura. Entonces, pues, de nuevo, aunque no podemos hablar, digamos, de una vuelta a la izquierda de los gobiernos en Latinoamérica, pues sí vemos una recomposición de la política internacional, en la cual países incluso también como Rusia o China, pues van a tener una importancia, o más bien más posibilidades de acción en este tipo de zonas, ¿no? Entonces veremos cómo se desarrolla. Si me permite, Héctor, nada Dale, más dale. para completar el argumento. Hay que tomar en cuenta que lo que está pasando en Chile y en particular con Boric es que Boric no critica a Venezuela y a Cuba. No está en la mejor disposición de establecer relaciones con ellos, ni mucho menos con Venezuela. Entonces, esta es una limitación y esta es pues, precisamente la problemática latinoamericana de siempre. Pues, ¿no? Entonces, evidentemente el factor chino puede influir, pero en realidad aquí lo que se trata es de que ningún proyecto latinoamericano tendrá éxito para alejarse y para que Estados Unidos pierda influencia en la región si no incorporan a Cuba, a Venezuela y a Venezuela. De ninguna manera, eso no va a pasar. Entonces, bueno, esas son las limitaciones, ¿no?, de esta segunda ola progresista que habrá que tener muy en cuenta, porque recordemos que la primera inicia precisamente con el gobierno de Chávez y la nueva constitución. Entonces, luego los analistas, no, que la segunda ola inicia, a ver, espérame, pero si la primera, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó la segunda? Pues con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En realidad podríamos decir que ahí arranca. Entonces, como decía este caballero boliviano en una entrevista con Dussel, me recuerden el nombre del vicepresidente, García tuvo que Linera. salir corriendo. ¿Perdón? García Linera. Álvaro García Linera. Pues es que hay diferencias entre la primera y segunda ola, no son iguales, ¿no? Entonces, digo, para matizar el comentario. Hombre, pues déjame seguir por ahí. O sea, la cuestión precisamente con el caso chileno es que hay que recordar que es un sistema electoral a 2 vueltas y la primera vuelta la gana este representante rancio de la derecha más tradicional, hijo de un funcionario, de un alto militar del gobierno de Pinochet, o un personaje con relaciones claramente con el régimen pinochetista. Entonces, y que tiene que ver con lo que comentaban ustedes de la movilización, ¿no? Parece que los sectores más radicales de la izquierda, quienes se movilizaron más durante 2019, 2020, pues dejaron de apoyar en la primera vuelta, porque ganó efectivamente Kast. Ahora, para la segunda, cuando evidentemente ante un posible regreso de una derecha rancia y autoritaria, pues se removilizan las gentes en términos electorales. Entonces, fundamental lo que hemos comentado una y otra vez para el caso boliviano, para el caso chileno. Si la democracia, o eso que entendemos como democracia liberal, no está acompañada por el movimiento en las calles, no nada más el día de las votaciones, pues entonces los regresos hacia la derecha y los vaivenes estos que vemos entre derecha e izquierda, supuesta izquierda, pues van a ser el pan de todos los días, sin que eso tenga mayores repercusiones para cómo vive la gente, que al final de cuentas debería ser lo fundamental, no más allá de quién ocupa la Moneda o Los Pinos o Casa Rosada o quien ustedes quieran. Déjenme ir un poquito más hacia ese nivel, hacia lo general, hacia pues, los límites que ha mostrado el progresismo, tanto en su primera o su segunda o su cuarta ola, si ustedes quieren. Y recordemos que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Eso es incontestable, independientemente de que los progresismos hayan sacado de la pobreza a buena parte de sus poblaciones, particularmente en el caso de Bolivia. Pero también es cierto que esos avances que se han tenido han sido bastante endebles, y lo vimos en el caso boliviano tan solo. En un año de dictadura, después del golpe de Estado, prácticamente se borraron todos los avances que se habían logrado durante casi una década de gobierno de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Entonces, precisamente lo que vemos es que el éxito del neoliberalismo no es nada más en términos del discurso, sino que precisamente lo que consolidó es una forma de entender la política, que no la economía, pero sí la política de cómo se reparten las rentas. Yo veía un dato, por ejemplo, para el caso de Chile,
que decía que la esperanza de vida entre el decil más alto, el 10% más rico, y el 10% más pobre de la población, es casi de 25 años. Es decir, el 10% más pobre se muere 25 años antes que el 10% más rico. ¿Y eso es el éxito neoliberal? Pues sí, desafortunadamente. Entonces, pensar un poquito en cuáles han sido los límites del progresismo. Argentina, lo mencionaba Jesús, pues tiene una inflación no del 7 como México, del 50, y eso es una cuestión de carácter recurrente desde que Argentina tiene una economía prácticamente dolarizada. Los gobiernos kirchneristas poco han podido hacer para resolver esas cuestiones de carácter estructural. Brasil, si regresa Lula, pues qué bueno en términos generales, pero recordemos que Bolsonaro tiene una alianza fuerte incluso con movimientos sin tierra, con movimientos evangélicos, que Brasil está endeudado por primera vez más allá del 100% de su PIB. En fin, podemos ir país por país y analizar todas las contradicciones y límites del progresismo. Yo lo único que diría pues es que mientras no se modifiquen las cuestiones estructurales que nos refieren sin duda a una reprimarización de nuestras economías, a una dependencia cada vez más acentuada, para nuestro caso con Estados Unidos y para otros países cada vez de mayor carácter con China, que no resuelve la matriz productiva, que no resuelve el problema de las pensiones, por ejemplo, que es el gran problema de la economía chilena y al que vamos todos. Es decir, hasta cierto punto, yo creo que es una decisión acertada el hecho de garantizar las pensiones a los militares, no porque sean militares, sino porque es un sector al que le está resolviendo un problema fundamental. Ya después podemos discutir la cuestión de la militarización o no, pero hay que buscar formas de resolver el problema de pensiones, que es un problema que va a tener todo el mundo. Entonces, bueno, por ahí irla dejando en esta cuestión va a ser interesante, sin duda. Ya hemos vivido 3, 4 años interesantes. Probablemente regrese Petro en Colombia, donde se acaba por fin el uribismo. Ya vimos a Castillo en Perú, probablemente regrese Lula. En Centroamérica también hay cambios importantes, en ambos sentidos, porque también está un dictadorzuelo como Bukele, a pesar de que la esposa de Zelaya retomó la presidencia de Honduras, pero bueno, sigamos viendo por ahí. Y bueno, en materia de cuestiones mundiales, digamos, me gustaría centrarme un poquito en uno de los acontecimientos que digamos, empezaron sobre todo fuertemente con la entrada de este nuevo año, que es el conflicto en Kazajistán, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a tener múltiples ramificaciones e impactos a nivel internacional y, bueno, sobre todo en la zona de influencia de Rusia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en Kazajistán ya tendíamos a conflictos, al igual que toda la zona de las ex repúblicas soviéticas, en el que, bueno, había presidentes con largas, digamos, estadías en el poder y sobre todo, pues que a partir de la descomposición, digamos, de este Estado soviético, pues se dio una rapiña inigualable, ¿no? En la cual, pues, estos políticos se convirtieron también en empresarios, ¿no? En ese sentido, en la primera semana de este 2022, en Kazajistán se vio envuelta en una serie de protestas, las más grandes de su historia, por el alza del precio del gas licuado, que es el principal combustible. Se elevó al doble de su precio, y esto, digamos, en conjunto con otro tipo de problemas sociales, como es la desigualdad económica que se vive muy fuertemente, y sobre todo los conflictos políticos que se viven ahí, pues llevó a una crisis política en el país, pues pocas veces visto, ¿no? Recordemos que Kazajistán había tenido en el poder a este presidente Nursultán Nazarbayev, que había cumplido 29 años en el poder, ¿no? Entonces, hasta cierto punto era uno de los países, aparte de Rusia, de las repúblicas soviéticas, que tenía una estabilidad política, digámoslo así, a punta de fusil, ¿no? Pero la tenía, a diferencia de Kirguistán o Georgia, que siempre están en constantes conflictos étnicos y también sociales, ¿no? Esto, digamos, es muy importante, dado que Kazajistán, debemos recordar, es la segunda economía más grande de la zona postsoviética después de Rusia, dado que tiene grandes reservas de petróleo, gas y uranio, ¿no? De hecho, es la que, después de Rusia de nuevo, la que tiene más yacimientos de petróleo, lo cual lo hace, pues, digamos, muy importante, no solo para Rusia, sino para también el resto de los países de Europa, ¿no? Recordemos que en 2019 Nazarbayev había dejado el poder, pero se había quedado, digamos, en la estructura gubernamental, ya no como presidente, por lo cual, digamos, generó o continuó el descontento social por parte de digamos, de la oposición, la cual nunca había logrado plantear, digamos, una salida
a nivel electoral, ¿no? En Kazajistán vemos que el partido en el gobierno ganaba todas las elecciones con casi el 100% de la votación, ¿no? Entonces, por ahí no había salida. Entonces, con estas nuevas protestas, lograron que el presidente Kasım Tokayev bajara de nuevo, digamos, el precio del gas al precio original y destituyera a algunos de sus altos mandos, ¿no? Entre ellos el vicepresidente del Consejo de Seguridad y el jefe de los servicios secretos, el cual incluso fue acusado de alta traición, ¿no? Porque no necesariamente para decir al pueblo todo está bien, más bien para decirle, si lograron llegar hasta aquí es porque estos personajes, que son los encargados de controlar a la población, no lograron hacer su tarea, ¿no? Pero lo más importante es que el expresidente Nursultán, que ahora fungía como presidente del Consejo de Seguridad, fue también destituido. Incluso se habla de que pues, va a salir del país, ¿no? La situación no se ha calmado, ¿no? Lejos de eso ha habido más conflictos. Se habla de decenas de muertos, dado la política de disparar a los protestantes, cientos de heridos y más de 2,000 detenidos, ¿no? Sobre todo de grupos que ya estaban, digamos, vislumbrados como la oposición al poder en Kazajistán, y que han sido tildados tanto por el gobierno de Kazajistán como el de Rusia de terroristas financiados por países extranjeros, ¿no? Por otros países que pues, buscan, digamos, limitar el poder y crear un conflicto en la zona de influencia rusa, ¿no? Con esto también vemos que Rusia ya envió fuerzas militares a Kazajistán, dado que, digamos, Kazajistán forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es un tratado que varias naciones de antiguas naciones soviéticas, lideradas por Rusia, han entablado, digamos, para mantener el control sobre la zona, como es Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán. Recordemos, por ejemplo, que también Bielorrusia vive un conflicto social muy, muy fuerte. Incluso el presidente de Bielorrusia salió por ahí pues como a dar un mensaje a sus ciudadanos, ¿no? Diciendo, vean el conflicto que hay en Kazajistán y esto es resultado de que pues la población se pasó de la raya, ¿no? Entonces miren cuántos muertos hay y pues eso que nos sirva de lección, ¿no? Ahora sí para hacer las cosas como se deben de hacer. Entonces, sinceramente, en esta zona hemos visto siempre una serie de conflictos, sobre todo étnicos, pero también políticos, dado que con el vacío del poder que dejó, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se generó toda una serie de problemas económicos y políticos, ¿no? Y ya para terminar, esto también tiene problemas económicos a nivel mundial. De otra forma, dado que Kazajistán era el segundo país con más minería de bitcoins, ¿no? Después de Estados Unidos el año pasado, y dado que este conflicto orilló a que el presidente de Kazajistán limitara, digamos, o interviniera los servicios de Internet en el país, pues se habla ya de una disminución considerable, ¿no? Y recordemos que ya el mercado de bitcoins, pues tiene repercusiones económicas ya en las bolsas internacionales, lo cual entonces tendríamos que estar revisando para futuras semanas cómo se va a mover esto, ¿no? Ser la segunda fuente de minería de bitcoins no es cualquier cosa, ¿no? Y esto va a tener repercusiones también económicas a corto plazo, ¿no? No sé, Rafael. Sí, definitivamente. Es un claroscuro ahí terrible, ¿no? Y bueno, ya como para cerrar, pues el mundial, que creo que es la dimensión, digamos, más general, sin duda que tiene mayor fuerza y sin ánimos de ensalzar la revolución mundial trotskista, ni mucho menos. Yo creo que la Guerra Fría del siglo XXI arrancó ya desde hace rato y el dato de que este año el PNB chino supera al estadounidense es básicamente un dato cuantitativo de un proceso que viene en los últimos 20 años
y que, a chuecas o a derechas, establece que en el centro del sistema mundo, desde la perspectiva de esta teoría, pues se está desplazando básicamente hacia lo que es Asia, y en particular la zona China y Hong Kong y toda la parte de Indonesia, ¿no? Esto es evidente. Y esto va a generar enormes tensiones, ya lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Kazajistán recientemente, y evidentemente lo vamos a ver también en Latinoamérica, porque la política estadounidense se va a endurecer en la medida en la que China establezca cada vez más relaciones comerciales con nuestros países. Y yo creo que aquí lo interesante, ¿no?, para cerrar, es un poco la opinión de los gobernantes. Yo recuerdo haber escuchado a Dilma Rousseff en un seminario internacional que organizó el Grupo Puebla, pues que básicamente hay que considerar a China como otro jugador y que hay que utilizarlo precisamente para contrarrestar, ¿sí?, el poderío estadounidense en la región. Pero llama la atención, ¿no?, que el presidente mexicano, ¿no?, haya declarado recientemente que, pues que no, que hay que fortalecer las relaciones con Estados Unidos para contener la invasión ¿no?, de los productos y de la economía china. Digo, a ver, pero si no debería ser al revés. O sea, vamos a diluir un poco esta intervención yanqui, estableciendo, no dejando todos los huevos en la misma canasta. Esto me llamó mucho la atención, pero parece que no es el único que piensa así, ¿no? Yo no sé por qué, la verdad, nadie le ha preguntado por qué considera que China es una amenaza, incluso más peligrosa que Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque hablan chino? ¿O porque son amarillos, supuestamente? A mí no me queda claro, ¿sí? Y me parece una estupidez, porque la verdad de lo que se trata es, o sea, si uno estudia un poco de geopolítica, pues se da cuenta que hay cuestiones estructurales que uno no va a modificar porque uno quiera. Lo que uno tiene que hacer entonces es actuar en consonancia con estos cambios. ¿Para qué? Pues para mejorar, como dice Héctor, no el prestigio del presidente, sino la vida diaria de los millones de personas que viven en el continente, ¿sí? Y pues esto habrá que estar presente, porque no es el único el presidente el que tiene un cierto prejuicio cultural contra China. Es más bien bastante común, ¿no? Y estas cosas son históricas. Recordemos que en los años 20 del siglo XX el prejuicio era contra Estados Unidos en términos culturales. ¿Cómo hemos, ¿no?, avanzado, dirían los estadounidenses, en el sentido de que hoy preferimos, ¿no?, estar con los estadounidenses que con las hordas de salvajes, ¿no?, asiáticos? Y a mí me parece que eso es muy peligroso. Habrá que tomar en cuenta, y habrá que tomar en cuenta también lo que va a pasar en Europa. Sabemos que África está cada vez más del lado chino. Medio Oriente, ya incluso los jeques y todo saludan a los chinos y comercian con ellos. Entonces, el patio trasero de Estados Unidos tiene que estar en consecuencia, ¿no? Entonces, yo espero que esta segunda ola progresista haga una lectura del espacio internacional acorde con lo que está pasando, ¿no? Eso sería por mi parte. Bien, pues yo retomaría lo que comentan los dos ustedes, para pues, agregar una cuestión ahí distinta que tiene que ver con la cuestión ambiental. Tuvimos ocasión para repasar la cuestión de la COP, el fracaso de la COP, y pues todo esto que ustedes comentan de una u otra manera tiene que ver directamente con la cuestión de la producción de energía, que pues, es lo que mueve al mundo, y cómo se relaciona con la cuestión ambiental, incluida la cuestión de los bitcoins. Hay que señalar, que comentaba Jesús hace un momento, hay que señalar que si Kazajistán se convirtió en esa segunda potencia es porque China desplazó la minería de bitcoins hacia esa nación, y que tiene un consumo impresionante de energía, ¿no? Entonces, bueno, la crisis energética que empezamos a ver a mediados del año en Europa, que mucho tiene que ver también con estos movimientos políticos, estos acuerdos entre Rusia y Alemania para la aprobación, que no se ha dado hasta el momento, del Nord Stream 2, este gasoducto que va por el mar. Pero que sin duda tiene que ver con una política energética mal planeada, o planeada para beneficiar a unos cuantos, que es esta transición a la energía verde. Entonces, estamos viendo movimientos que
aparentan no tener sentido, ¿no? Si los veo a una primera vista, por ejemplo, el hecho de que en plena crisis energética, Alemania decida cerrar centrales nucleares para depender todavía más de un gas que no tiene y de un gas que tiene que importar. Bueno, ¿por qué? Pues porque evidentemente hay intereses importantes detrás de las economías llamadas limpias, de las economías verdes y también de la economía del gas, que no la podemos minimizar, y que creo que va a ser un elemento que se va a convertir, si es importante ya de por sí la producción de gas, que también mucho tiene que ver todo lo que nos narró Jesús con el aumento en el precio del gas licuado de petróleo. Entonces, bueno, atender esa cuestión. Si nos preocupamos por el calentamiento global, de una u otra manera habrá que matizar esas preocupaciones con las preocupaciones más inmediatas que tienen que ver con abastecer de energía al mundo. Y las energías limpias, evidentemente, no son en forma alguna la solución, mientras no se tenga una alternativa de respaldo que tiene que ser pues, de gas licuado o de nucleares. Pero si la tendencia sigue siendo a cerrar las plantas nucleares, pues cada vez vamos a depender más de la producción de gas que se da precisamente en zonas específicas del mundo. Rafa mencionaba sobre la Guerra Fría, nada más matizar ahí, recordar que la Guerra Fría, como la entendemos nosotros desde esta perspectiva de sistemas mundos, pues es un acuerdo, más allá de una guerra tal cual, es un acuerdo. Los acuerdos de Yalta lo que hacen es dividir el mundo en partes más o menos iguales para que se reproduzca el sistema. Yo aquí no veo la posibilidad de un acuerdo así, precisamente por lo que comentaba Rafa en el caso de México. ¿Por qué no voltear hacia China? Pues básicamente porque más allá de las intenciones y de la cultura y de lo que ustedes quieran, hay un veto de facto. En el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, hay un veto de facto a establecer relaciones comerciales con países, entre comillas, no democráticos, como si el nuestro lo fuera, o Estados Unidos fuera un país democrático por excelencia, pero ese veto está ahí. Entonces, bajo pena de tener sanciones de los Estados Unidos, es imposible en términos legales, si ustedes quieren, voltear hacia el gigante asiático que está cada vez más en crecimiento. Entonces, seguir atendiendo ese tipo de inversiones, como bien decían, Sudamérica está volteando cada vez más hacia China, África está prácticamente ya con una inversión fuerte. Hay que ver también que el carácter de esas inversiones es distinto al del imperialismo norteamericano, al del imperialismo europeo. No son tan depredadoras, si bien no dejan de ser depredadoras para el ambiente como cualquier actividad humana, pero básicamente se trata de inversión productiva y de inversión en infraestructura, no de préstamos como era la costumbre del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las grandes potencias. Entonces, sí hay una forma distinta de entender esta expansión china y habrá que seguir atendiendo poco a poco cuáles son los movimientos tanto hacia adentro como hacia adentro de lo que pasa en la política de Asia. Vimos la crisis esta que hubo con Evergrande y cómo se manejó de una manera distinta a cómo se manejó la crisis del 2007, la crisis inmobiliaria. Entonces, sí dan avisos de una forma distinta de entender la política, que puede ser beneficiosa hasta cierto punto para grandes masas de la población. Recordemos nada más que si en las últimas décadas se ha reducido la desigualdad en el mundo, lo cual es cierto en términos cuantitativos, se explica por un solo país, y ese país es China, que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, más allá de que si estemos de acuerdo con las formas de democracia y demás. Pero bueno, yo les agradezco a Jesús, a Rafa, que hayan participado en esta mesa. Fuimos dando un formato distinto, rotando un poquito aquí la participación, para plantear algunos temas que seguramente tendremos la oportunidad de volver a ellos, en términos, como decíamos, nacionales, internacionales, en términos de lo que pasa en la política del continente latinoamericano. Y bueno, sin más, agradecerles a todos quienes nos han acompañado, reiterarles el agradecimiento a lo largo de los 40 programas que llevamos, invitarlos a que nos sigan acompañando, de nuevo que se suscriban a nuestras redes, al canal de YouTube, que compartan el contenido, y por acá estamos. Gracias.